Hola a todos, ¿cómo están? No, otra vez. Hoy lo que vamos a estar viendo, otra vez, el modelado arquitectónico. Hola a todos, bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Max y si tú estás aquí es porque a ti te interesa todo el proceso de visualización arquitectónica y modelado 3D. Entonces vamos a revisar hoy cómo hacer una pérgola con estas varas de madera. Recuerdo que es bastante sencillo, muy práctico y vamos a aprender cómo hacerlo. Y si estás interesado en cómo adentrarte a este campo de la visualización y cómo empezar a comercializar tus renders, bueno, te vamos a dejar por aquí abajo el link para nuestro entrenamiento Render Project para que le vayas a dar una vuelta y cheques todos los resultados que puedes tener si tú te inscribes. Ahorita hay un precio especial, entonces ve a darte una vuelta. Ahora sí, vamos a empezar. Aquí tenemos esta escena, vamos a ver cuál es el resultado que obtuvimos. Ok, aquí tenemos esta pérgola con justamente estas ramas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el proceso para crear este tipo de detalles? Bueno, simplemente nos vamos a ir de este lado. Vamos a una vista top y lo primero que necesitamos es tener el elemento, ya sea que lo descarguen en alguna página o también podemos hacerlo desde cero, ya que bueno, este tipo de pérgolas no van a recibir algún close-up, entonces no es tan necesario tener un elemento de extremada calidad, ¿de acuerdo? Entonces en este caso podemos utilizar un cilindro, ¿de acuerdo? Simplemente yo voy a hacer aquí un cilindro, listo. Ahora fíjense bien, la altura le vamos a dar 1 metro, ¿de acuerdo? 100 centímetros. Y el radio vamos a darle de 0.1, 0.2 vamos a darle. 0.2 centímetros a esta pequeña ramita. Ahora, algo muy importante que hay que revisar siempre es en la opción de segmentos de este cilindro, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan aquí, tenemos unas líneas, ¿de acuerdo? Que nos van a estar dividiendo todo este cilindro. Si yo lo aumento, fíjense cómo van a incrementar y si yo lo disminuyo, pues obviamente van a bajar. En este caso vamos a dejarle una opción un poquito elevada. Ahorita van a ver por qué. Porque esto nos va a dar también mucho detalle, ¿de acuerdo? A la hora de empezar a torcer esta rama. Entonces vamos a dejarle un 25, ¿ok? Y en los lados también es muy importante. Si nosotros nos vamos a una vista top, vamos a una tecla Z, ok, entonces fíjense cómo tiene 18 lados este cilindro. Simplemente si nosotros le ponemos en 40, listo. Ahora ya disminuyó, vamos a dejarle en 50. Listo, ya lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente yo voy a rotarlo para que esté de una manera horizontal, no esté de manera vertical, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tenemos esta ramita, simplemente le vamos a aplicar el modificador de noise. Simplemente aquí en la lista de modificadores, ustedes buscan el que se llama noise, ¿de acuerdo? Y se lo vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo va a funcionar este modificador de noise? Simplemente ustedes pueden darle los valores en X, en Y y en Z, ¿de acuerdo? Esto va a empezar a tomar una ligera deformación. Fíjense cómo si lo aplico 50, 50, 50. Vamos a verlo en una vista top. Fíjense cómo ya se torció un poquito. Mira esa, es la nueva Nimbus 2000, qué bonita. ¿De acuerdo? Vamos a poner la retícula para que se vea mejor. En este caso yo no quiero un valor tan exagerado, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo en 3, 3 y 3. Y ustedes van a decir, bueno, pues eso no se ve tan bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el valor que nos interesa es la escala del noise, ¿de acuerdo? Fíjense cómo si yo la empiezo a bajar, este palito se va a empezar a torcer un poco más, ¿de acuerdo? Entonces en este caso vamos a dejarle en 15, vamos a dejarle 25, ¿ok? Ya tenemos este elemento un poquito torcido. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo voy a copiar porque yo quiero que haya diferentes ramas, ¿de acuerdo? Porque si utilizamos una sola rama en toda esta cubierta, se va a ver la repetición y se va a ver muy feo, ¿de acuerdo? Entonces como copia lo vamos a copiar 9 veces para tener un total de 10 ramas. Y lo único que vamos a hacer en cada una es cambiarle la escala. Por ejemplo, a esta yo le puedo poner 18 y fíjense en una vista top cómo se van a empezar a torcer. Vamos a dejarle en 20. Esta la podemos dejar en 30. Esta le damos un 35. 2 semanas después. Si yo quisiera dejarle, por ejemplo, a esta un 30. Ok, pero yo ya tengo una ramita de
por aquí abajo que también tiene 30. Bueno, puedo mover el noise, ¿de acuerdo? Simplemente dándole clic al modificador y con la opción de mover, fíjense cómo yo ya puedo mover el noise y la varita o la rama se va a empezar a torcer un poquito diferente, aunque sea el mismo valor. Así, de esta forma nosotros ya tenemos, fíjense, voy a darle un aislamiento y fíjense cómo estas ramas ya están de cierta forma torcidas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería colocarlos en un scatter. ¿Sí? Ustedes ya saben lo que es un scatter y si no, les vamos a dejar por aquí abajo un link para que vayan a ver nuestro video de cómo utilizar el scatter. Es generar una repetición de ciertos elementos especificados. Entonces simplemente nosotros nos vamos aquí al Chaos Scatter, lo colocamos de este lado y nosotros necesitamos una superficie. Entonces simplemente vamos a hacer un rectángulo, una forma de rectángulo y le voy a dar una medida de 100 y 100. Ok, y ahora sí, ahí viene lo interesante, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, suscríbete, dale like, que eso nos ayuda muchísimo. Y si a ti te gustaría ver algún tema en específico, por favor escríbelo en los comentarios para que nosotros podamos sacar un video en el futuro. Perfecto, ahora sí, regresando a nuestra cubierta, simplemente lo que tenemos que hacer es arreglar un poquito esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a trabajar con el scatter y yo quiero que esta sea mi superficie donde se repliquen mis objetos. Ahora, en la parte de abajo yo le voy a decir que estos son los objetos que quiero que me repita. Pero fíjense bien lo que va a pasar. Vamos a ponerlos en una vista en perspectiva. Si yo selecciono este objeto, fíjense cómo me sale el objeto de una manera vertical, ¿de acuerdo? No en horizontal. ¿Por qué? Porque el cilindro se creó en una manera vertical. ¿Cómo yo puedo revertir eso? ¿De acuerdo? Simplemente voy a seleccionar mis elementos y yo me voy a ir a la pestañita de utilidades, ¿de acuerdo? De este lado. Y aquí le voy a marcar el Reset Export. Simplemente se lo activo y le doy en Reset Selected. Simplemente, una vez que yo ya se lo activé, nos regresamos de este lado, selecciono mi scatter y ahora fíjense cómo, si yo ya selecciono, fíjense cómo ya está de manera horizontal. Ok, voy a terminar de agarrar mis siguientes elementos. Listo. Ya, una vez que seleccioné todos mis elementos, voy a acomodarlos porque aquí se pusieron en un ángulo de 360 grados, ¿de acuerdo? Están todos de manera aleatoria. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos aquí a la pestaña de rotación, en vez de 0 a 360, yo le voy a decir que vaya de 0 a 0. Y fíjense cómo ya están todos de manera horizontal. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un interactivo. Ok. De esta manera yo ya tengo todos mis elementos de manera horizontal. Fíjense bien. Ahora vamos a darle una textura, ¿de acuerdo? Muy rápido. Simplemente vamos a seleccionar todos nuestros objetos. Yo voy a abrir el Chaos Cosmos, simplemente de este lado. Aquí voy a aplicarle esta textura. Simplemente me voy a mi tecla M y voy a agregar una pestaña nueva. Simplemente desde mi Chaos lo pongo de este lado y voy a arrastrar, por ejemplo, esta textura, ¿de acuerdo? Simplemente, una vez que ya la tengo, le voy a dar en asignar a la selección. Ok, ya está asignada. Simplemente lo que tenemos que hacer es mapear cada uno de estos elementos. Entonces simplemente vamos a agregar un WMap como caja. Vamos a ver, ok, Real World Map Size y simplemente lo orientamos correctamente, ¿de acuerdo? Yo se lo voy a copiar a cada uno de ellos. Listo, una vez que terminamos de mapear nuestras ramitas, vamos a ver un interactivo nuevamente. Ok, ya tenemos aquí todo nuestro ramerío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que yo pueda colocar mis ramas de manera correcta y que no se vean desfasadas, simplemente el área del rectángulo lo tengo que disminuir. ¿De acuerdo? En este caso estaba de 1 metro por 1 metro. Si yo simplemente lo bajo a, por ejemplo, 1 centímetro. En 1 centímetro, fíjense cómo ahora ya prácticamente están todas en un mismo punto, ¿de acuerdo? Esto pues nos va a servir mucho para colocarlas específicamente en
el área donde queramos. ¿De acuerdo? Esto también, pues no pasa nada si ustedes tienen alguna cubierta inclinada o con una pendiente. Simplemente, pues bueno, van a rotar el rectángulo y en automático pues se va a rotar el scatter. ¿Ok? Eso no hay ningún inconveniente. Ahora vamos a jugar un poquito más con el scatter para que tengamos un resultado un poquito mejor. Simplemente recuerden que tenemos aquí el count, que es cuántos elementos se van a replicar. En este caso tiene 1000, que son muchísimos. Ok, vamos a hacerlo tal vez un poquito más grande. Ok, de este lado son muchísimos elementos, pero ¿qué pasa si yo le pongo a lo mejor 100? Ok, ya son muy poquitos. Y también ustedes pueden colocar el Avoid Collision. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 500, ya se están encimando muchísimo. Pero si yo le pongo esta opción, evitar que choquen estos elementos, fíjense como ahora está en un porcentaje de 100. Eso quiere decir que ninguna varita se va a tocar. Pero si yo le bajo, por ejemplo, a 50, ya hay algunas que se van a empezar a traslapar. En este caso yo les puedo recomendar que pongan un 20 o un 15, ¿ok? Para que, bueno, tengan una variación. ¿De acuerdo? Y también recuerden que tenemos el Random Seed. ¿El Random Seed para qué sirve? En ese caso está en la pestañita de Scattering. El Random Seed es simplemente para variar el acomodo de estas ramas o de los elementos que estén replicando y con la misma cantidad. Por ejemplo, en este caso, fíjense cómo esta misma cantidad de 500 ramas se van a acomodar de manera diferente. Si yo le doy un 2, ok, y ya tenemos una variación diferente. Okay. También tenemos la escala, que también, bueno, es muy importante. Si ustedes quieren disminuir a lo mejor algunas dimensiones de las ramas, por ejemplo, si le damos en 80, fíjense como ya hay algunas más cortas, hay algunas más largas, ¿de acuerdo? Eso también da, pues, un bonito efecto. En este caso podemos darle en 95 y en este caso le damos en tal vez 90. Entonces, una vez que ya tenemos esto, simplemente el rectángulo lo que tenemos que hacer es acomodarlo, así de simple. Entonces en este caso yo lo puedo rotar, ¿de acuerdo? Lo puedo mandar a mi cubierta, que en este caso, bueno, va a trabajar la que ya tenemos. Y recuerden que podemos modificar el rectángulo. En este caso, pues la pérgola es mucho más amplia. En este caso vamos a ponerle 600, que son 6 metros. Y ahora recuerden que ustedes tienen que ajustar la cantidad, ¿de acuerdo? Porque al ser un espacio mucho más amplio, obviamente se van a distribuir con mucho más espacio. Entonces vamos a hacer un interactivo muy rápido, que en este caso lo vamos a hacer ya con el que tenemos hecho. Y fíjense cómo estas ramas ya están acomodadas, ¿de acuerdo? En este caso yo tengo un count de 800 con una medida de 6 metros de esta pérgola, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, si yo le bajo, obviamente se van a ver muchísimo menos las ramitas, ¿de acuerdo? Aquí le puse 20, pues muy poquito. En este caso yo le pongo a lo mejor 500. Fíjense cómo ya me genera todo este efecto junto con el sol que tenemos en la escena, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos generar este tipo de detalles y también las sombras, que bueno, son bastante específicas en estos casos. Y así de sencillo ustedes ya tendrían este efecto para crear una pérgola con ramas. Perfecto, y así de simple nosotros crearíamos esta pérgola con este diseño de las ramas, ¿de acuerdo? Entonces, si tuvieron alguna duda, déjenlo en los comentarios y vayan a seguirnos a nuestras otras redes sociales, Instagram, Facebook y también TikTok, porque ahí estamos subiendo otro tipo de contenido bastante interesante. Entonces, nos vemos en el siguiente.